En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Bien, lo habíamos señalado en el comienzo de nuestro programa con nosotros el licenciado en enfermería Mauricio Mora, de la Clínica Regional del Sur. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos con Mauricio porque ha comenzado esta semana un taller muy interesante que se dicta en conjunto con el Colegio Médico de Río Cuarto, la Clínica del Sur, también participa el municipio sobre la atención y el cuidado de la persona mayor. Estamos en un tiempo en donde parece ser un desafío cada vez más importante, ¿no? Estar a la altura de las necesidades de las personas mayores, porque cada vez los seres humanos vivimos más años, cada vez llegamos más a viejos, usando bien el término viejos, sí, no despectivamente, y a veces no estamos realmente capacitados, preparados para enfrentarnos a ese desafío. ¿Cómo lo ves vos, que sos una de las personas que está coordinando esta actividad? Bueno, para nosotros fue una iniciativa bastante positiva que tomó el Colegio Médico a través de su asesor en el comité científico, el doctor Matías Alba, que nos comentaba esta necesidad que tiene también el colegio de poder ampliar su visión y alcance hacia las personas que quiere formar. En este ciclo de charlas lo que nos propuso es cómo establecemos los patrones mínimos para que cualquier persona que tenga una persona internada o que decida cuidar o está haciendo ese trayecto de empezar a cuidar de una manera semiprofesional, lo pueda hacer con elementos bien pactados, bien estructurados y por lo menos que sirvan como un inicio para conocer mejor cómo cuidar. Comenzó el día miércoles y ¿cómo se va a extender? Son seis charlas. Son 6 charlas que ya están fijadas. Tienen su fecha pactada ya con el grupo para que no tengan ninguna dificultad para poder asistir. Los requisitos de inscripción fueron mínimos, que tienen que ver con solamente para cubrir con la cobertura de los profesores y disertantes que van a estar presentes. También se pidió una colaboración con un alimento no perecedero para que lo podamos donar a alguna institución que lo necesite. Ya vamos a definir y lo vamos a publicar a través de los medios cuál va a ser esa institución. Principalmente lo que buscamos es que estas jornadas sirvan como disparadores para las personas que sí quieren hacer ya un trayecto más formal, tener una visión de lo que nosotros consideramos holístico del cuidado, que tiene que ver con el cuidado biológico por un lado, el cuidado psicosocial por el otro. Estas charlas, están destinadas al público en general. Esto es porque obviamente todos tenemos o vamos a tener alguna persona mayor en nuestra familia, como un vecino, en general, estamos conviviendo todo el tiempo con distintas generaciones y necesitamos adquirir conocimientos que a veces parece que los tenemos, pero cuando llega el momento de aplicarlo, evidentemente muchas veces no los tenemos. Pasan las dos cosas, eso es muy interesante porque en el ámbito sanitario pasa mucho. Nosotros por ahí miramos y simulamos cómo realizar ciertas acciones y al momento de realizar la acción nos puede jugar una mala pasada el nerviosismo, el estrés y otras cosas. Qué importante que es que, por eso hablo de la cualidad que tiene la jornada, de que eso está bajado a un nivel muy sencillo. Como hablabas en el principio, la transición epidemiológica que estamos viviendo no solamente a nivel local y regional, sino internacional, tiene que ver con el aumento de la población de vejez. Nosotros cuando mirábamos antes las estadísticas y los gráficos de demografía, mirábamos una pirámide. Y hoy miramos que en realidad se está haciendo más un rectángulo. Claro. Hay cada vez, y si lo proyectamos a años muy ulteriores, vamos a empezar a ver una pirámide invertida. Cada vez nace menos personas de las que mueren. Bueno, de hecho, en Río Cuarto, por distintos factores, no solo lo atribuyen, no solo es el envejecimiento de la población, sino hay otros factores, pero los últimos por lo menos 2 años ha habido más fallecimientos que nacimientos. Eso te muestra también cómo se va envejeciendo la población. Y si se comparan estadísticas de hace 10 años, se bajó un 40% el tema de los nacimientos, la natalidad. Así que evidentemente vamos hacia allá. Es combinado, sí, está pasando junto, y eso es lo que es paradójico.
Lo que nos está poniendo un poco en la mira de lo que está pasando en continentes como en Europa, donde su Claro. población es más longeva de la población económicamente activa. O Claro. sea que a futuro esto también tiene consecuencias. Nosotros lo que buscamos intentar explayar en este marco de las jornadas es entender que esa transición epidemiológica ya no está atravesando. Nosotros hoy Claro. en día ya tenemos 7,5 millones de población por arriba de los 60 años. Se espera que para 2050 en toda la región haya 12,5 millones. Y en El caso- doble casi. Claro. Casi el doble. Y en el caso de Río Cuarto, es una de las ciudades con mayor población longeva, digamos, de más de 60 años. Más del 15% de la población se encuentra en ese grupo etario, digamos, que es importante. Exactamente. También hay que estar atentos a que no todos, como lo habíamos charlado un poco más al principio, no todos envejecemos de la misma forma. Claro. Habla mucho la calidad de vida, la calidad de nuestro envejecimiento. Lo que buscamos nosotros también es establecer, bueno, cuáles son las pautas que esta persona está teniendo a medida que envejece y de qué manera yo soy un articulador de un mejor pasar de esa persona. No necesariamente siempre relacionado con la patología. Claro, porque bueno, esto de no solo que nace menos gente, sino que la gente también vive cada vez más años. Se ha ido corriendo la edad promedio de donde las personas llegamos y eso también muestra esta cuestión, ¿no? Bueno, ¿cómo llegamos? Porque por ahí llegamos hasta los 80, pero lo ideal es Exacto. vivir hasta los 80 plenamente, no llegar a duras penas o con muchas dolencias, mucha situación de malestar y para eso, bueno, podemos hacer cosas los que estamos alrededor, ¿no? Tal cual. La promoción, ¿no? Que es la promoción de la actividad temprana, de la actividad física, de las actividades nutricionales, de las actividades que desarrollan neurocognitivamente una persona. Establecer, digamos, pautas didácticas, lúdicas, que tengan que ver con no dejar de lado procesos que en la cabeza nosotros en la etapa económicamente activa teníamos más presente. Ujú. No es lo mismo una persona que está trabajando todo el tiempo a una persona que deja de hacerlo y pasa a un estado más de latencia, entre comillas. Y en estas jornadas hay, en estos talleres, digamos, cada uno de los días que se llevan adelante, ¿hay algún tipo de actividad en este sentido, diríamos, Sí. de generar algún tipo de condiciones o consejos para enfrentar personalmente, pero también hacia las personas que en algunos casos pueden ayudar, colaborar? Sí, se ha diseñado de la manera que tenga un módulo de teoría y otro de práctica, para que en la práctica se hagan simulaciones. Por ejemplo, hoy en la clase que vamos a tener, que tuvimos el día miércoles, vamos a hacer un roleplay donde en algunas tarjetas que se le van a repartir a ellos van a actuar situaciones siendo por un lado ese paciente y por otro lado el cuidador. Y después invertir para que vean lo que es estar del otro lado como cuidador o como el que recibe el cuidado. Bueno, por tu profesión y por esta especialidad o este tema que has tomado, imagino que estás permanentemente en contacto con adultos mayores. ¿Qué recibís de ellos? ¿Qué recoges de ellos respecto a cuáles son los planteos que hacen sobre las generaciones un poco que están por debajo, digamos, en cuanto a los cuidados, en cuanto a la atención? ¿Qué sienten ellos? Hay una necesidad que está bien presente todo el tiempo, que es la cuestión de la escucha. Uh-huh. Hay una necesidad en ellos de ser escuchados, y no solamente ser escuchados, sino comprendido en las razones. No es lo mismo una persona que está en un hogar geriatrizado que interactúa de determinadas maneras bajo ciertas dinámicas con un grupo de pares, que una persona que está sola y que tiene que desarrollar su cuidado, ya sea por una cuidadora no formal como una vecina, como un pariente lejano. Uh-huh. La traducción de las necesidades para dar una respuesta es el desafío más complejo que nosotros tenemos en el ámbito sanitario. Mañana se celebra el Día Mundial de la Toma de Conciencia en Abuso y Maltrato en la Vejez. ¿Ustedes notan que hay un maltrato de aquellos pacientes, adultos mayores? Si bien hay una estratificación de este maltrato y de las condiciones que tienen, ¿no? Puede ser desde lo social hasta lo particular y lo personal, no, por lo menos en la institución donde trabajo, todavía no se evidencia eso como algo común,
pero naturalmente es esperable de que en algunas regiones con otras condiciones sociales también eso sea una situación, digamos, mucho más presente. Y hay, digamos, un sentimiento de pertenencia o de empatía, sería la palabra, no pertenencia, de el resto de la sociedad para con los adultos mayores. ¿En qué sentido lo pregunto? Estamos en un momento complicado económicamente, donde hoy un jubilado gana muy poco, hay muy poca gente que le alcanza para vivir lo que gana, pero la percepción que al menos yo tengo es como que el resto no se solidariza lo suficiente porque cree que es algo lejano, que le falta, y bueno, es lo que le tocó. ¿Qué percibís vos en ese sentido? Sí, está esa sensación que lo han estudiado muchos sociólogos, que es la forma de vivir el día a día y en el presente, y que sea solamente lo que está en el presente lo que predomina. Uh-huh. Y eso nos juega en contra por dos cuestiones. Primero, estamos sectorizando a un sector de la población que tiene más necesidades con menos recursos para poder desarrollarlos. Y por el otro, nosotros vamos hacia allá. Entonces, no podemos transformar algo que necesitamos en el futuro si en el presente no nos estamos haciendo cargo con cuestiones básicas. ¿Y estos aspectos se consideran dentro de la formación de la licenciatura en enfermería? Licenciatura en enfermería es la carrera, esto es solamente el curso. En el curso sí vemos ciertas, en esa primera clase del día miércoles, se volcaron muchos elementos que tienen que ver con eso, apuntados desde el punto de vista del cuidado psicosocial, como del cuidado también y de la legislación vigente sobre el cuidado, digamos, que tienen que ver con el no abandono de personas y con otros aspectos que tienen mucha profundidad y que lamentablemente hoy no lo podemos ver que se cumpla como dice, como tiene que ser. De hecho, a nivel mundial, uno de los objetivos de desarrollo sostenible habla de la no brecha económica entre franjas etarias de la población, siendo que la de la vejez es la que mayormente lo sufre. Uh-huh. Es difícil pensar en revertir un poco esa situación acá en la Argentina, donde también vemos que a lo mejor una persona que a lo mejor se jubila a los 65 años, en el caso de los varones, 60 años en el caso de las mujeres, tiene que trabajar, seguir adelante, porque si no con lo que percibe no vive, no come. Tal cual. Se sigue generando un ampliamiento de la brecha de personas que siguen estando en la población económicamente activa en el rubro informal. Uh-huh. Siguen engrosando las listas de las personas bajo informalidad para el trabajo. Bien, vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos te vamos a pedir que hablemos un poquito del tema de, lo mencionaste, lo tocaste, la cuestión del geriátrico sí, geriátrico no, de esto que, bueno, parece para muchos es la solución. Los hijos, los nietos dicen, bueno, cuando llegue a tal edad mi papá, mi mamá, se va al geriátrico porque yo no pienso hacerme cargo, como era antes, que el abuelo quedaba en la casa de alguno de sus hijos. En un ratito lo charlamos aquí en primera persona. Bueno, regresamos de la pausa. Estamos con el enfermero de la Clínica Regional del Sur, Mauricio Mora. Había quedado pendiente una consulta. ¿Es conveniente hoy en día geriatrizar a una persona? Eso es bien particular de la situación familiar que estén. Lo que nosotros vemos es mejores condiciones de cuidado, estadísticamente hablando, en personas que pueden estar contenidas bajo su familia, bajo su propio techo. No se transitan tantos duelos como el duelo de la pérdida con el entorno, que es muy importante saber de que a una persona su personalidad también la constituye el entorno donde se desarrolla y donde existe. En este punto es muy importante que si se busca un lugar por las condiciones en las que esté la familia, que no lo puede sostener ahí en la casa, porque hay muchas patologías que complejizan el cuidado de una persona adulta, como el Alzheimer o la demencia, que traten de buscar lugares con buenas recomendaciones y que vayan a ver el lugar, que vayan y se familiaricen, que le pregunten a otras personas que ya están ahí cómo pasan, cómo lo viven. Es muy importante. Tiene esta desventaja de que por ahí el adulto mayor sale de su lugar conocido, pero está en un lugar donde está contenido por pares, donde hay muchas herramientas y formas que se pueden usar, como por ejemplo el PEAM. Claro. Ahí también hay una cuestión que
que tiene que ver con lo económico, digamos, las desventajas de aquel que tiene posibilidad de solventarse un lugar de calidad y aquel que no cuenta con los recursos, porque, bueno, a veces no hay instituciones públicas que estén en condiciones de recibir a la cada vez mayor cantidad de adultos mayores que llegan a una vejez extrema, por decirlo, no sé si está bien expresado, pero digamos que van cumpliendo muchos años y que, bueno, lamentablemente no pueden más vivir solos y tampoco pueden ir a la casa de sus hijos. Tal cual. Y cuando hablaba de los objetivos de desarrollo sostenible, también se enmarcaba esto de la parte de la adultez en la cuestión de la renta fija para los adultos mayores que tienen que instrumentarse como una política de Estado. Ninguna de las acciones que podamos hacer nosotros hechas aisladamente van a generar un cambio, sino que los cambios tienen que ver con las políticas que se desarrollan y que cada gobierno desarrolla para cuidar a su población. Esta no es exenta. Vos hablas de la capacitación. ¿Es necesario avanzar en la capacitación dentro del mismo centro de médicos? Es necesario avanzar también en el registro de los cuidadores. Es muy importante el trabajo que está haciendo la municipalidad. Es otro de los organizadores que tiene esta jornada, que está empezando a discutir y a formalizar bien cuáles son las condiciones para que las personas puedan ingresar a un registro formal de cuidado y saber que estas personas que tienen que ser acudidas estén nomencladas, que estén bien sectorizadas en un lugar para tener un mejor control. Las instituciones, naturalmente, por la forma de cuidado que está cambiando, que es el cuidado moderno, necesitan también educar para prevenir. Es muy necesario que esta parte también la haga la parte asistencial. Si bien sabemos que la parte asistencial tiene estas desigualdades por la forma en la que está estructurado nuestro sistema sanitario, creemos que es justamente un eje transversal que aboca al subsistema público, al privado y al de obras sociales. Ahora, hay mucha ignorancia a nivel general sobre la temática, porque en general uno no está capacitado en ningún lado, le enseñan a tratar con adultos mayores. Como decíamos al principio, ¿quién no lo tiene en su familia? ¿Quién no tiene un abuelo, una madre, un hermano? Sin embargo, digamos, a menos que uno participe de este tipo de actividades que estaban muy bien propuestas por el Colegio Médico, no recibe una formación. Es parte de las deficiencias que tenemos también como pensamiento estratégico de los sanitarios para los países. Hay algunos países, sobre todo los países europeos, que la educación sanitaria comienza desde la primaria. Nosotros es la mejor forma, es la comprobada forma para poder prevenir todo lo que tenemos. Nosotros estamos en una epidemia de hipertensión y de diabetes en el mundo. Hay muchos programas que se dedican a la detección sobre estas patologías crónicas, que si uno ve el origen de las patologías crónicas tienen que ver con las conductas saludables. Cuando hablamos de conductas saludables no solamente estamos hablando de ir a la nutricionista cuando algo pasó, ¿sí? Sino que es prevenir con una conducta bien enseñada, que volvemos a lo mismo, esa enseñanza tiene que estar articulada y planteada como una política general, digamos que es una política sanitaria para la población. Así que tendría que comenzarse desde el primario, diríamos, con algún tipo de capacitación dentro de la misma currícula. Exactamente. Lo que han mostrado mucho impacto son los primeros auxilios, por ejemplo. Empezar con charlas de primeros auxilios para los chicos en edad escolar está comprobado que reduce los tiempos de espera ante una urgencia, el conocimiento sobre un desmayo y la diferencia con actuación con un sangrado, etc. Es un solo ejemplo, pero hay miles que se pueden llegar a hacer con, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, e incluso no patologizo la vejez porque es un proceso natural, pero tiene condiciones que nos predisponen a tener que estar más preparados para abordar algo. Sí, porque además, por ejemplo, podemos trazar un paralelismo con la niñez. Cuando uno tiene un recién nacido en la casa, tiene que aprender a manejarlo, cuidarlo. No es una patología de ser un recién nacido, pero sí uno tiene que tener ciertos cuidados, recaudos, precaución. Y lo mismo pasa, digamos, con un adulto mayor, digamos. Exactamente. Es una etapa de la vida, pero que necesita de ciertas cuestiones particulares. Exacto. Y ahí vuelvo a lo de la traducción.
esas necesidades que se plantean ya se plantean con todo un ciclo de vida recorrido diferente al niño, Claro. que solamente lo plantea como una Y siendo, digamos, en la etapa activa, ¿se puede estar planificando ya, generando algún tipo de condiciones para la etapa de adultez? Sí, es muy importante la actividad física, la alimentación, la hidratación. Las personas, también está esto dentro de las estadísticas, empezamos a ver patologías cardiovasculares a menor edad versus hace 30 años. Entonces eso también es muy importante. La vorágine con la que estamos trabajando, la actividad diaria se ha vuelto más rápida. Entonces necesitamos también calmar y empezar a tener una visión más de largo plazo. Yo doy clase también en colegios secundarios sobre la prevención de enfermedad renal. Les explico a los chicos que las alcoholizadas que se pegan hoy, el día de mañana se pasa una factura de eso. Tenemos que perder esa noción de inmediatez y de percepción de infinito para empezar a decir, che, somos finitos, empecemos a ver cómo llegamos a esa etapa de la adultez. Para vivir mejor la mayor parte de la vida, digamos. Exactamente, para llegar de la mejor forma. Lo que hablábamos al principio, nosotros tenemos estadísticas que hablan de que si bien la esperanza de vida mejoró, no mejoraron las condiciones con las que un adulto llega a esa tasa de edad. ¿Y cómo surgió tu formación, digamos? Mi formación se da en la parte de enfermería porque soy guardavidas y vi casos que me llamaron la atención de cómo se resolvían. Y nada, empecé a tener me inscribí en la universidad y a partir de ahí empecé la carrera de enfermería primero y de licenciatura después. ¿Y guardavidas es algo que lo dejaste o Lo dejé. Sí. No, con todo no se No puede. puedo con el cuerpo de hace 20 años. ¿Y cómo es ser enfermero en estos tiempos? Es complejo. Cuidar es complejo. Yo valoro mucho todo lo que hace el personal de enfermería. Habría que reconocer un poco más esa labor porque tiene que ver que en un mundo que se dirige más siempre hacia lo individual, mira cosas de otro. Bueno, en la pandemia, bueno, la teníamos como los mejores, digamos, a todo el equipo de salud, y creo que pasaron los años y ya nos olvidamos un poco. Exactamente, sí. Es parte de ese reconocimiento, de ejercer esa memoria activa, que es lo que le pedimos a los adultos mayores. Una memoria activa de lo que estamos haciendo es parte de ese reconocimiento y entender de que también yo me siento parte de un eslabón muy grande que tiene que ver con la educación sanitaria en general, que es lo que hacen todos los días todos los enfermeros en la clínica. Un poco falta por ahí un reconocimiento económico en general, en los médicos, también obviamente en los enfermeros, pero siempre hay como una cuestión un poquito más despectiva. Es enfermero, no lleva médico, no, la opinión que vale la del médico. Como una profesión que hay gente que la mira desde arriba. Y sin embargo, bueno, vos estás nombrando y conocemos un montón de casos de que, bueno, son claves, digamos, que cumplen una tarea fundamental. ¿Un poquito se mejoró en eso o todavía estamos lejos de que ustedes tengan ese reconocimiento social, si se quiere, profesional como son? Hay debates. Nosotros internamente también tenemos esos debates de cómo nos miran, también es lo que hacemos. Y hay mucho del avance de la enfermería aplicada, la enfermería en docencia, la enfermería en investigación, la enfermería en gestión. Hoy prácticamente somos un elemento fundamental para la gestión del cuidado, en consonancia y en equipo interdisciplinariamente, con la psicóloga, con la nutricionista, con el médico. Nosotros creemos que se va a empezar a ver en el próximo tiempo cómo esta visión interdisciplinaria va a tener una presencia mucho más grande a raíz de que enfermería también toma el rol que tiene que tomar. Claro, porque la mayoría son profesionales ahora y antes a lo mejor llegaban con un curso de capacitación. Estábamos ahí, claro, con un desarrollo desigual. Y además también un dato que todos los años se ratifica, y es que la carrera de enfermería de la universidad es una de las carreras más elegidas por las nuevas generaciones, con lo cual también eso demuestra la importancia que le asignan las nuevas generaciones a esta carrera. Sí, tiene mucha perspectiva, mucho futuro, y investigando sobre un poco de los avances de la tecnología y toda esa parte,
es un lugar donde podemos integrar bien todos esos avances sin que eso signifique correr a la persona. Nosotros somos lo que vamos a tener como carrera el ingreso de las tecnologías de información sin desplazar a la persona. Y eso es lo que nos convierte en la nueva década en uno de los factores de trabajo fundamentales que va a haber. Bueno, Mauricio, te agradecemos muchísimo la visita. Recomendamos, por ahí no sé si hay posibilidad de sumarse hacia adelante Se pueden sumar. Ah, bien. Sí, Bien, se bien. pueden sumar. En las redes estamos haciendo girar el formulario con la Bien. inscripción. Bien, así que más que interesante esta propuesta que están llevando adelante diversas instituciones de la ciudad, que se concreta en la sede del Colegio Médico, ¿verdad? En la sede del Colegio Médico a las 18 horas en las fechas pactadas. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Mauricio. Hasta la próxima semana.